So we're going to give everybody just a few minutes to come into the talk today. In the meantime, I am going to introduce Belén Sandoval. She is a doctoral student from Argentina. She lives in Buenos Aires and she focuses on the use of isotopes in cases related to human rights. So she works with archaeologists, bioarchaeologists, and geneticists to think about how we might use isotopes in complex cases of human identification. And her doctoral work focuses on building a reference population for Argentina to build up our references for isotopes and their use in forensic work in South America. She's going to talk with us about that today and about how isotopes are being applied in cases of migration and human forensics and what she feels like is some of the complexity and also some of the potential of this process. So I'm going to turn it over to Belén now. Días, mi nombre es Belén Sandoval Ramos y hoy les voy a hablar un poco sobre el uso de los isótopos estables en antropología forense y cómo esta puede ser una herramienta muy útil para poder ayudar en casos complejos de identificación. Yo actualmente estoy haciendo mi doctorado con una beca de investigación acá en Argentina para poder generar una base de referencia y poder usar isótopos en casos complejos de identificación aquí en este contexto local. Entonces, hoy les voy a hablar un poco sobre las definiciones y fundamentos de los isótopos, luego les voy a hablar de una parte metodológica y los aspectos técnicos que tiene el uso de los isótopos estables, luego les voy a mostrar algunos casos en donde se puede ejemplificar esto, después les voy a contar un poco el contexto argentino y cómo estamos pensando nosotros aplicar los isótopos estables acá, los progresos que hemos tenido en la investigación y aspectos futuros que nosotros esperamos a mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué son los isótopos estables? Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico y con distinto número másico. Esto quiere decir que difieren en el número de neutrones que hay en su núcleo. O sea, tenemos átomos del mismo elemento químico, pero van a tener diferentes números de neutrones. Y esto es lo que le va a dar su denominación. Y son estables porque estos no decaen en el tiempo como los radioactivos. Todas las variaciones de la composición isotópica que se producen en compuestos o en fases de un sistema a causa de fenómenos físicos o químicos se denomina fraccionamiento isotópico. Esto quiere decir que la diferencia de proporción isotópica entre el sustrato y un producto, por ejemplo, un alimento y la generación de un tejido, esto se debe a procesos químicos biológicos como la fotosíntesis o el metabolismo. Entonces, esta diferencia de proporción entre el alimento y el producto va a llamarse fraccionamiento isotópico. Esta diferencia en la proporción de sus composiciones. Entonces, estos procesos presentan variabilidad en función del isótopo estable que considere. Esto va a decir qué quiere decir qué isótopo voy a considerar yo para realizar mi análisis. El tipo de especie elegida, esto quiere decir qué tipo de animal o qué especie vegetal voy a analizar y en qué material voy a realizar yo el análisis. Esto quiere decir si es un animal, si lo voy a realizar en músculo, en pelo, en hueso, o si es una especie vegetal, bueno, en la hoja, en el tallo, en las raíces. Entonces, todo esto tiene que tomarse en cuenta cuando vayamos a realizar el análisis de isótopos estables. Y también hay otro aspecto de los isótopos que es que se llama la razón R, razón isotópica. Para poder manejar estos números, se tiene que trabajar en pareja de isótopos. Esto quiere decir, por ejemplo, acá como vemos que el carbono se maneja en estas dos parejas, en la pareja de carbono 12 y carbono 13. Nitrógeno, lo mismo en su pareja y el oxígeno también. En la práctica es bastante difícil poder medir la abundancia absoluta de una especie isotópica determinada. Y en la literatura se prefiere usar la relación entre el número de moléculas que contiene el isótopo más pesado, en general el menos abundante, como podemos ver acá. Carbono 13 es el más pesado y es el menos abundante, y el que contiene el más liviano. Entonces, en el caso del carbono, esta relación tiene un resultado de 0,011, pero es aún menor en otros isótopos más livianos aún.
por lo que las relaciones isotópicas son números muy pequeños y relativamente difíciles de manejar. Entonces, una solución para poder expresar estas relaciones en números más sencillos llevó a la definición de la desviación isotópica, que está denominada por la letra delta. Delta indica en cuánto se aparta la relación isotópica de mi muestra respecto a la existencia de un patrón internacional previamente establecido. Entonces, yo tengo mi pareja isotópica de mi muestra, o sea, lo que yo quiero analizar, y eso lo voy a comparar con un patrón internacional. Y así vamos a poder obtener este valor y podemos también tener datos que son comparables a la de otros investigadores en otras partes del mundo, a partir del uso de este patrón internacional. Entonces, va a depender también, para usar isótopos estables, el elemento que yo voy a usar y la pregunta que tenga yo, o el uso posible que tiene la información que me va a dar este isótopo. Entonces, si usamos carbono, esto me va a permitir determinar el tipo de dieta, la vegetación y el hábitat, por ejemplo. Si uso nitrógeno, me va a permitir inferir información sobre las cadenas tróficas, y si uso oxígeno, me va a dar información sobre el clima, el tipo de hábitat, los patrones de residencia y de migración. Entonces, todos estos procesos, el fraccionamiento isotópico, la forma en la que se comportan los isótopos, la distribución isotópica de la naturaleza, todos estos procesos dejan marcas en nuestros tejidos a lo largo del tiempo. Mientras estos se van generando y regenerando, van dejando los isótopos marcas en nosotros. Entonces, se puede decir que nosotros tenemos una correlación entre lo que comemos y lo que somos. Hay una correlación importante en eso. Entonces, ¿cuál es la importancia de los isótopos estables? Para usar en casos de investigación. Por un lado, son líneas independientes de información que me permite acceder a registros de consumo de diferentes tipos de recursos por poblaciones humanas. Entonces, esto me va a permitir contrastar hipótesis y poder comparar la información previa que ya tengo a partir de registros distintos de información. Entonces, si tengo, por ejemplo, algún tipo de información ya sistematizada y esta tiene algún tipo de error, bueno, si uso isótopo estable para contrastar las hipótesis que tenga de estos registros ya generados y sistematizados, me va a permitir darme cuenta de si hay algún error o poder descartar ciertas hipótesis o poder incluir nuevas. Entonces, uno de los mayores beneficios que tiene es eso, que son líneas por lo general independientes de información que ya se viene utilizando en la investigación o los casos que ya estén en marcha. Entonces, metodológicamente hablando, por un lado, es positivo que los isótopos estables, para poder tomar la muestra, no es un proceso muy complicado porque tiene una probabilidad de contaminación muy baja. No se requiere de una expertise muy alta para poder tomar esta muestra. Solo hay que tener consideraciones mínimas de área limpia y área sucia y eso. Y también se requiere una cantidad mínima para poder hacer este análisis, que es alrededor de 1 gramo. Entonces es bastante poco la cantidad de material que yo necesito para analizar. Por la contraparte, se requieren sí recursos humanos especializados. Y también la otra contracara del uso de isótopos estables es que es un análisis destructivo. Esto quiere decir que yo la muestra que tome, que procese y que analice se va a destruir. O sea, no la puedo usar para sus siguientes análisis. Entonces es importante también a la hora de tomar esta muestra poder generar registros de esta para que si necesitamos acceder a información que ya se destruyó, bueno, por lo menos tengamos estos registros o fotográficos, o se puede hacer un molde si era una pieza dental o algún elemento óseo que era de importancia. Y esto también nos da la pista que si vamos a tomar una muestra, es ideal que tomemos un elemento óseo que no implique gran importancia para la investigación. Esto quiere decir que no voy a romper el cráneo para poder sacar un pedacito. En mi investigación estoy tomando muestras costales, por ejemplo, que por lo general no implican tanta... no contiene tanta información como puede contener otro elemento óseo de los restos. Entonces, ¿cómo sé yo qué tipo de isótopo a usar? Esto va a depender del problema que tenga o de la pregunta que yo quiera resolver. Entonces, si tengo
preguntas sobre el tipo de recursos que consumía cierta población, entre, por ejemplo, recursos marinos y recursos terrestres, bueno, sí puedo usar carbono. O el tipo de producción de comida, también puedo usar carbono. Nitrógeno también me sirve para resolver problemas que tengan que ver con la dieta, también me va a poder diferenciar entre recursos terrestres y marinos, también me da información sobre los niveles tróficos, como ya les había dicho, y también me da información sobre la lactancia y el destete. Si tengo preguntas sobre movilidad, migración y residencia, ahí sí me va a servir usar los isótopos de oxígeno y de estroncio, porque estos están muy relacionados con la geografía del ambiente. Y voy a usar azufre si tengo también preguntas en relación a recursos marinos versus recursos terrestres. Entonces, también otra pregunta es, ¿qué tipo de tejido voy a analizar? ¿Cómo sé yo cómo elegir mi material de análisis? Bueno, nuestros tejidos son reservorios de esta información química que asimilamos a través de nuestra dieta. Entonces, va a depender de este tejido la posibilidad de asociar la línea de tiempo y el lugar de residencia dependiendo del tipo de tejido y la tasa de crecimiento que va a tener este tejido. Entonces, esa va a ser nuestro norte a la hora de poder elegir el tejido. Entonces, cada tejido nos va a dar una ventana cronológica, o sea, nos va a dar un rango de visión sobre la vida de una persona o de un animal o de una planta, dependiendo del tejido que se vaya a, dependiendo de la especie que vayamos a analizar, nos va a dar una ventana temporal y eso también nos va a dar acceso a, bueno, el proceso o el tiempo de vida de este ser vivo. En el caso de los humanos, el tejido colagénico en el hueso tiene más o menos una tasa de regeneración de 10 años. Entonces, esa no va a ser mi ventana temporal, más o menos 10 años. Y es un tejido que está activo, que está vivo. Entonces se va a ir regenerando más o menos un promedio cada 10 años. Entonces, bueno, yo sé que esa es mi ventana temporal. Luego tengo la parte mineral del hueso, y que también más o menos tiene la misma ventana temporal y también está activo. Luego tengo el colágeno dental y también está la hidroxiapatita dental, que es la parte mineral. Este es un tejido inerte. Esto quiere decir que hay un momento en el que se detiene la generación de tejido nuevo y esa ventana temporal quedó congelada. Esta tiene una resolución temporal media y es importante también saber que este tejido dental se genera desde la infancia hasta más o menos la adolescencia. Entonces, si yo voy a analizar tejido dental, bueno, esa va a ser mi ventana temporal, desde la infancia hasta la adolescencia. Y ahí se corta, es inerte, no va a crecer más. Entonces, bueno, sé que mi ventana temporal llega hasta ese momento de la vida de una persona. Y después hay tejidos que tienen una resolución temporal mucho más corta, como es el pelo, la uña y el músculo, que son periodos, ventanas temporales muy cortitas. El pelo y la uña es activo y inerte al mismo tiempo porque va creciendo, pero el tejido que ya se generó está inerte, no se va remodelando, como es el caso del tejido óseo. Y el músculo, bueno, sí es activo. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos casos de el uso de isótopos estables en casos forenses. Primero, para poder aplicar los isótopos, tenemos tres tipos de aplicación. Uno es encontrar el anómalo dentro de un conjunto de casos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo una población y veo que hay un individuo que sale de la norma, que sale de mis rangos de valores. Bueno, este va a ser mi caso anómalo. Y esto va a depender del isótopo que yo considere y del tejido que yo medí, bueno, qué información me puede brindar y cómo yo esto lo voy a comparar con mis sujetos o con mi colectividad, que serían mis locales, entre comillas. Entonces, por ejemplo, si de este anómalo mido dientes y mido hueso y veo que con mi población los valores del tejido dental son distintos, pero los valores del tejido óseo son parecidos, esto quiere decir que esta persona nació en otro lugar, pero que ya hace más o menos 10 años o 20, dependiendo también del tejido óseo que estemos analizando, ya está viviendo con esta comunidad. Entonces, esta persona seguramente tiene origen foráneo, pero se encontraba viviendo hace varios años dentro de esta comunidad. Entonces, podemos tener información de este tipo, encontrando casos que son anómalos, locales y no locales. También se puede hacer una aplicación para poder identificar
cambios en la vida de un solo individuo. Y esto va a ser a partir de medir diferentes tipos de tejidos dentro de un mismo individuo. Entonces voy a poder saber si hubo algún tipo de cambio de dieta, por ejemplo, si una persona fue omnívora y en algún momento de su vida cambió al veganismo, lo voy a saber y voy a saber más o menos cuándo fue, dependiendo del tipo de tejido que analice. Y también puedo obtener información sobre la residencia. Si esta persona migró, vivió en un lugar, se mudó y vivió algunos años o algunos meses afuera y después volvió, eso todo queda registro en los tejidos. Entonces, dependiendo de mi pregunta, también va a afectar qué tejido yo voy a seleccionar para ese análisis. Y como tercera opción tenemos la comparación de marcos de referencia. Esto quiere decir que yo primero caracterizo cierta área, cierto lugar de residencia de algún tipo de población. Esto puede ser a través de la medición de tejido de estas personas, o también puedo hacer ecología isotópica, que es medir elemento del ambiente, o sea, puedo medir el agua bebible de cierta área a caracterizar y puedo medir también los elementos que consumen esta población. Entonces yo tengo una base de referencia de la dieta, de los productos que estas personas van a ingerir. Entonces, bueno, hago una base de referencia y esa base de referencia va a ser lo que me va a permitir a mí comparar los tejidos de ciertos individuos y poder después asignar localidad o no localidad o poder ver si hay algunos cambios con las dietas de estas zonas ya caracterizadas. Entonces, estos son 3 tipos de aplicación que se pueden hacer de los isótopos estables. Entonces, lo genial que tienen los isótopos es que se puede generar información nueva para personas sin identidad, que además poseen muy poca información y que esto nos permite avanzar en las investigaciones. Entonces, por un lado, sabiendo, por ejemplo, el origen de esta persona, puedo también achicar muchísimo el universo de búsqueda, porque si sé de dónde proviene, bueno, puedo ubicarlo en algún momento de su vida a cierto espacio geográfico. Y también puedo tener información sobre algún tipo de inmigración. Entonces, puedo, a partir del análisis de estos tejidos, encontrar las marcas o los valores que estos tejidos van a presentar y bueno, compararlos con otros lugares o otras áreas ya caracterizadas y poder ubicarlo o no en ciertos espacios. Entonces, a partir de los hábitos alimenticios y de los lugares geográficos que estas personas habitan, podemos reducir estos universos de búsqueda. Entonces, esto es la información más valiosa que nos puede proveer los isótopos. Es empezar a descartar lugares y empezar a descartar también personas desaparecidas que puedan corresponderse con un cuerpo sin identidad. Entonces, un ejemplo del uso de isótopos es un trabajo que publicó Bartling en el 2014, en donde hicieron análisis de carbono y de nitrógeno en 24 individuos que habían participado en un conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial, que habían participado soldados norteamericanos y también soldados asiáticos que provenían de Corea y de Vietnam. Haciendo estos análisis pudieron ver que había una distinción o había una distribución marcada entre 2 tipos de población. Entonces, a partir del análisis de carbono, pudieron ver que habían unos que se correspondían con valores de C3 y otros que se correspondían a valores C4. C3 y C4 se relacionan a las vías fotosintéticas que tienen ciertas plantas para poder generar la fotosíntesis. Entonces, hay plantas C3 como por ejemplo el arroz, el trigo, la cebada, la avena, espinaca, la soja, entre otras que tienen una vía fotosintética que van a dar ciertos valores. Por lo general, las plantas C3 tienen unos valores de menos 23 a menos 18. Y luego está la otra vía fotosintética que es la C4, que es el maíz, la caña de azúcar, el sorgo, y que tiene otros valores por lo general entre menos 16 y menos 14. Entonces, en esas 2 distribuciones me van a dar información sobre el tipo de alimento que cierta población está consumiendo. Entonces, comparando estos 2 tipos de poblaciones que tienen dietas muy diferenciadas, me permite poder discriminar dentro de este grupo qué soldado proviene de qué población. Entonces, en este caso fue muy útil poder hacer un análisis de carbono, mientras que los análisis de nitrógeno no entregaron mayor información porque
como les había comentado, entrega información sobre los niveles de la cadena trófica. Entonces, en este caso, todas estas personas estaban en el mismo nivel trófico, entonces no entregó mayor información. Otro caso es el publicado por Chelsea Juárez en el 2008, en donde analizó tejido dental de 19 individuos. Y el área seleccionada para realizar estos análisis era de áreas de proveniencia de migrantes sin documentar que cruzaban la frontera para Estados Unidos. Entonces a ella le interesaba generar esto, es como un marco de referencia para estos lugares que tenían mucho interés para este tipo de investigaciones de personas migrantes. Entonces ella realizó análisis de estroncio, que tiene que ver con la geografía del lugar, tiene relación con la edad de la piedra a partir de la época de formación. Entonces, eso va a marcar la diferencia de valores de estroncio. Entonces, cuando ella realizó estos análisis, lo realizó de 4 lugares, pero acá, como pueden ver en esta gráfica, hay 3 lugares que se diferencian. Por un lado, se diferencia la Ciudad de México, por el otro, se diferencia Michoacán, pero acá hay una superposición de valores de 2 regiones, de Guanajuato y de Jalisco. No hay mucha diferencia. Entonces, pudo sí identificar 3 regiones distintas a partir de los análisis de estroncio, pero acá también ella llegó a otra conclusión, que es que, bueno, una cosa son las jurisdicciones arbitrarias que nosotros pongamos como personas habitando un espacio, y lo otro es la distribución natural de un isótopo. Y esto quiere decir que no hay una correspondencia entre cierta jurisdicción o ciertos límites geopolíticos con cómo se van a comportar ciertos isótopos en el espacio. Entonces también es otra consideración que hay que tener a la hora de realizar estos análisis y de hacer inferencias sobre la información que nos proveen. Y luego hay otro caso que es publicado por Serling en el 2016 y sus colaboradores, en donde primero ellos tienen un marco de referencia que es de oxígeno a partir del análisis de la línea meteórica local. Esto es agua de lluvia, que esto también se puede traspolar al agua bebible. Tienen una correlación bastante cercana. Y a partir de este mapa pudieron medir pelo de una persona que no tenía identidad y lo segmentaron en largos de 1 centímetro. Y así pudieron poder registrar patrones de inmigración de esta persona. Entonces, a esta persona la pudieron ubicar en 4 regiones distintas de Estados Unidos. Esto a partir de poder compararla con este mapa ya generado de oxígeno. Entonces, esa es la importancia también de tener un marco de referencia, que si yo tengo valores de un individuo, bueno, tengo con qué cotejar y puedo ubicarlo dentro del espacio para poder reducir universos de búsqueda. Entonces, en este caso, hay muchas áreas que se descartan porque estos valores coinciden con otros de acá. Y para Argentina, ¿cómo pensamos nosotros aplicar los isótopos estables acá? Primero, hay un trabajo publicado por Len y colaboradores en donde reúnen valores mundiales de isótopos. Ella reúne valores de hidrógeno, carbono, nitrógeno y azufre. Primero, para Europa y para otros continentes hay una cantidad de individuos analizados que no está mal, son valores altos. Pero para América del Sur hay valores que son muy pequeños de individuos, o sea, el N, la muestra es muy pequeña, y para Argentina hay valores pero solo para un individuo. Entonces, esta muestra que está recolectada, esta publicación, es una muestra muy pequeña para poder asignar o caracterizar todo un país. Este es Argentina. Entonces, Entonces, acá ya vemos una problemática que hay pocas bases globales de isótopos estables y a nivel latinoamericano los valores son aún menores. Entonces hay una vacancia y una necesidad de empezar a generar valores locales para poder generar aplicaciones forenses en estos lugares. Entonces, la complejidad que tiene poder hacer estas bases, que por un lado hay pocas investigaciones en marcha que pueden usar esta técnica, por el otro hay poco equipamiento a nivel continental para poder llevar a cabo estos estudios. Acá en Argentina hay varios equipos y investigación tiene lugar en un instituto que sí posee un espectrómetro de masas. Entonces,
En mi caso tengo esa facilidad que estoy inserta en un instituto donde tengo acceso bastante libre y bastante fácil para poder realizar mis mediciones, pero hay lugares como Perú, por ejemplo, Colombia, no tienen espectrómetro, entonces tienen que mandar sus muestras afuera a analizar y eso tiene un costo alto. Y también hay una necesidad urgente por bases de datos que nos permitan evaluar la resolución espacial por un lado y también la resolución temporal de los marcadores isotópicos para poder hacer asignaciones de dieta o de localidad a nivel global, latinoamericano, incluso regional y nacional. Entonces, para poder darles un antecedente en el proyecto actual que estamos llevando a cabo acá en Argentina, yo pertenezco a una colectiva, a una agrupación que se llama Colectiva de Intervención ante las Violencias, y nosotras somos un grupo de 8 investigadoras, somos todas mujeres, somos 6 antropólogas, una comunicadora social y una politóloga. Y nosotras tenemos como objetivo poder intervenir en casos de desaparición de personas y en casos de violencias múltiples. En nuestro trabajo, en el 2013 aproximadamente, iniciamos un proyecto con la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación, para poder entender un poco mejor el fenómeno de la desaparición de personas. Entonces empezamos a generar un proyecto para poder entender cómo era esta problemática y cómo se daba acá en Argentina. Entonces, a partir de este proyecto, se publicó en el 2015 un primer padrón de personas desaparecidas en un contexto democrático. Es el primero y el único padrón que hay publicado para Argentina. Esto con una ventana temporal de 1990 a 2013. Y luego, en el 2016, se generó otra publicación en donde se reunió información de las personas sin identidad encontradas en la vía pública y con este patrón de personas NN, con el padrón de personas desaparecidas en Argentina en democracia, se generó un cotejo de información y se sistematizó. Y esto dio la información de que por un lado había 6.040 personas que estaban desaparecidas acá en el país y estaban siendo buscadas. Y por el otro habían 5.329 avisos de fallecimiento. Estos son documentos oficiales que se generan cuando se encuentra una persona sin identidad y sin vida. La comparación de estos dos registros a partir de, por un lado, información gubernamental que tiene un organismo del Estado, de personas que se registran acá en Argentina, y por el otro lado, certificados de defunción, certificados policiales, registros de hospitales, reportes de desaparición, cruce de fronteras entregados por el Ministerio de Seguridad. Estos cotejos de información nos permitió llegar a identificar 301 personas que se estaban inhumadas como sin identidad. Entonces, por un lado, pudimos cotejar todas las denuncias de desaparición con la información que se encontraba ya en dependencias oficiales del Estado. Y esta comparación nos permitió identificar 301 personas que se estaban inhumadas como sin identidad. Pero también esta investigación nos dio otro tipo de información. Estas identificaciones se generaron a partir del cruce de huellas dactiloscópicas. Esto quiere decir que, por un lado, estaban las huellas tomadas, las huellas dactilares de las personas cuando estaban vivas. Entonces, esto quedó en los registros del Estado. Y por el otro, cuando una persona fallece y se la encuentra en la vía pública, se tienen que tomar muchísimos datos de este cuerpo sin identidad. Entre ellos, se tienen que tomar las huellas dactilares. Pero habían muchísimos casos en los que estas huellas dactilares no se pudieron tomar. Pero en los casos en los que sí estaba tomada, las huellas dactilares de estas personas sin vida y sin identidad se comparaban con las huellas dactilares de las personas que estaban siendo buscadas y que constaban sus registros y que las dieron en vida. Entonces, este cotejo documental permitió identificar a esas 301 personas. Pero, ¿qué pasa con las personas a las cuales no se les tomaron las huellas dactilares cuando fueron encontradas? Entonces, estadísticamente hablando, hay un 43% de cuerpos a los que no se les tomó huella dactilar. Y por el otro, hay una cantidad alta de personas en donde tampoco se les consignó el sexo. Entonces, hay una gran cantidad de individuos que figuraban como masculinos, un 17% que figuraba como femenino y un 15% en donde no se consignaba ningún tipo de esta información.
Y también es importante recalcar con las compañeras cuando realizamos este análisis de información, también nos dimos cuenta que la mayor cantidad de denuncias de desaparición de personas es por mujeres que están desaparecidas. Pero luego vemos que, burocráticamente hablando, los cuerpos de los hombres son los que se institucionalizan y entran a una vía burocrática para luego ser inhumados. Entonces, ¿qué pasa acá con el cuerpo de las mujeres? Hay mayor cantidad de denuncias de desaparición femeninas, pero mayor encuentro de cuerpos masculinos. Entonces también acá hay otra problemática que empezamos a identificar y en la cual estamos trabajando actualmente para poder entender un poco también este fenómeno. Pero bueno, acá hay falta de información importante en cuanto a las huellas de actividades por un lado y a la consignación de información de estos cuerpos por el otro, que es información básica que nos va a ayudar a poder disminuir los universos de búsqueda y poder generar estas identificaciones. Entonces, esto genera el universo de casos complejos de identificación, en donde no hay ni data de las huellas dactilares ni de la información sexual. Este universo es del 19% del total. O sea, hay 427 personas que no cuentan con este tipo de información y en los cuales es muy difícil poder recolectarla al día de hoy, porque estos cuerpos están inhumados como NN y están en algún cementerio público del país. Entonces, habría que acceder a realizar exhumaciones, habría que intentar buscar los legajos fiscales de estas personas para poder trazarlos, ver qué fuerza fue la que los encontró en la vía pública, hizo el trámite burocrático y cómo fue el proceso para que llegaran a estar inhumadas ahí. Cosas que es muy difícil poder recuperar esos legajos. Entonces, son casos en los que es casi imposible poder generar una identificación. Entonces, para estos casos complejos de identificación es para los cuales pensamos aplicar esta técnica. Espacialmente hablando, iniciamos por la provincia de Buenos Aires porque a partir de este censo saltaba la información de que es en Buenos Aires en donde está la mayor cantidad de personas encontradas sin identidad. Y luego, bueno, el otro gran dato es las personas que no poseen datos. Entonces, nuestra prioridad es partir por la provincia de Buenos Aires, que es donde también yo resido actualmente, entonces también es otra facilidad. Entonces, en estos casos complejos de identificación se posee muy poca información pre-mortem y post-mortem. Esto quiere decir, no podemos acceder a la información en vida y tampoco tenemos información después de la muerte, porque los registros que se generan de estas personas son muy escuetos, entonces tenemos muy poca información con la cual poder trabajar. También esto lleva a la consecuencia que hay una imposibilidad de usar técnicas tradicionales de identificación como el cotejo de dactilares que estábamos haciendo para poder llegar a esta identificación positiva. Entonces esto genera la necesidad de buscar nuevas metodologías que nos ayuden a lograr estas identificaciones. Entonces, para poder llevar a este proyecto que es de el uso de isótopos estables para generar un marco de referencia para la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, es usar tres tipos de isótopos, que va a ser un enfoque multiisotópico, que es los de carbono y nitrógeno, que son los de dieta, sumado al de oxígeno. Esto es por la posibilidad de que haya superposición de valores, como veían ustedes en la gráfica de Juárez, que usaba ella los isótopos de estroncio y había superposición de dos regiones que ella había analizado. Bueno, si usamos tres isótopos, podemos ir descartando si hay algún tipo de solapamiento de valores. Entonces esto nos va a ayudar también a afinar muchísimo más las inferencias que podamos hacer. Y las muestras que vamos a utilizar para poder generar esta base de referencia es de tejido de individuos con identidad conocida, inhumados en esta región que vamos a caracterizar. Y vamos a utilizar individuos inhumados de, por un lado, cementerios públicos y por el otro lado, de colecciones osteológicas documentadas. Estas colecciones osteológicas se encuentran por lo general en cementerios y son equipos de investigación que lo que hacen es cuando una sepultura está vencida, esto quiere decir que son sepulturas que no tienen familiares activos que sigan pagando esa inhumación o que no tiene ya ningún familiar vivo y esa sepultura está descuidada. Bueno, el cementerio hace un trámite de publicación, de aviso, que si no hay familiares que no pueden cuidar de esa sepultura,
estos restos se van a levantar y se van a cremar para poder liberar espacio, porque acá también hay un problema de superpoblación de inhumaciones en los cementerios. Entonces, las colecciones histológicas ya intervienen en estos casos de sepulturas vencidas y los levantas para cremar. Entonces, antes de que los cremen, piden ciertos individuos para poder ingresarlos a estas colecciones y que sean colecciones de referencia. Esto quiere decir que realicen investigación básica con estos restos. Y por el otro, en cementerios en donde no hay colecciones de referencia, yo voy a hacer ese trabajo que es que contacto al cementerio, le cuento del proyecto y antes que los levanten para cremarlos o para llevarlos a Osadio, que es un lugar en donde van juntando una cantidad de restos hasta que los puedan cremar, en el proceso entre que los exhuman y los llevan a estos depósitos, yo pido permiso y tomo muestras de estos individuos para poder empezar a generar esta base de referencia, para poder procesar estos dos tipos de tejidos, que es tejido dental y tejido óseo, y luego poder analizarlos para poder generar esta base de referencia. Entonces, espacialmente hablando, por ahora hemos contactado o pretendemos contactar a estos cementerios, el de estas zonas. A este cementerio ya contactamos y también contactamos a cementerios que son de la ciudad de Buenos Aires, que es una de las zonas más pobladas de acá de la provincia. Y acá sí contactamos a diversas colecciones de referencia y a otros cementerios. Entonces, esta más o menos es la distribución espacial que estamos pensando para poder generar nuestra base de referencia. Estos son los contactos actuales que ya tenemos. Metodológicamente hablando, cuando ya se tienen las muestras tomadas, se hace un proceso de limpieza de sedimento para que no haya contaminación. Primero mecánico, luego por vibraciones, luego se hace un tratamiento químico para poder desprender componentes que puedan contaminar esta muestra y luego se descarta o la parte mineral o la parte colagénica dependiendo de dónde vamos a realizar el análisis, dependiendo de qué porción. Y esta muestra es importante que se tiene que realizar un pesaje al inicio y al terminar el procesamiento para ver las proporciones de colágeno que tenga la muestra y si va a ser una muestra apta para ser analizada. Hasta ahora, nosotros generamos un listado de los cementerios que estaban ubicados acá en la provincia y generamos una evaluación para poder generar esta propuesta de colaboración. Entonces, generamos 4 criterios. Contactos que ya teníamos armados, cementerios con contactos previos, esto quiere decir, no sé si tenemos amistades o contacto con otros investigadores que tengan contacto con estos cementerios y que podamos tener una vía de comunicación más fluida, cementerios con información suficiente para poder contactarlos y cementerios que no tienen nada de información, porque también en Argentina hay otro problema, que no hay una lista unificada o centralizada de todos los cementerios que hay en el país. Hay cementerios que son muy chiquitos o en pueblos muy pequeños que no se puede contactar ni por teléfono ni por mail, a menos que sea por contacto de una persona que vive en ese lugar. Entonces, ahí nos dimos cuenta que se nos estaba complicando poder contactar estos cementerios, estos lugares, para poder acceder a algún tipo de colaboración para que nos provean muestras. Entonces, ahí hicimos un listado y empezamos a seleccionar. Entonces, de todos los cementerios que pensamos con los cuales podíamos colaborar, ese número se redujo bastante. Entonces este fue el inicio o cómo pensamos que íbamos a poder hacer la toma de muestra y bueno, en realidad se redujo a muchísimo el número de cementerios con los cuales íbamos a poder colaborar. Por el momento todavía estamos hablando con otros cementerios más de la zona sur, que sería por acá donde dice Bahía Blanca, por esta zona, para poder realizar una colaboración. Y hasta ahora se tomó en el 2019 la toma de 22 individuos de una colección de referencia documentada, y esto es muy importante que es documentada porque así vamos a poder manejar ciertas variables y que no nos vayan a meter ruido dentro de los valores isotópicos. Entonces, eso también es otra de las importancias de trabajar con colecciones de referencia, es que ellos tienen ya la información recabada de estos individuos y además la tienen sistematizada. Y en los cementerios públicos también ellos tienen un registro centralizado de todos los individuos que están inhumados. Entonces,
cuando realicen la exhumación y lo van a pasar a cremar o a estos osarios, estos individuos todavía tienen relacionada la información documental con sus restos óseos. Entonces, por eso es importante también poder colaborar con el cementerio y no solo que me den una muestra suelta, porque yo necesito esta información de referencia para poder tener variables controladas. Entonces, a partir de esto yo ya sé la edad del individuo, entonces ya tengo una variable más o menos controlada que sé que si afecta o no los valores en relación a la edad. También, bueno, esto después lo ordené en categoría de sexo, porque si no, pues de categoría de edad, porque si no iba a ser un poco caótico poder hacer este tipo de diferencia. Luego también estamos informados sobre el sexo de la persona, el año de nacimiento, la fecha de muerte y la fecha de exhumación. La fecha de muerte y la fecha de exhumación me van a dar el tiempo que esta persona pasó inhumada. Entonces esto también me va a informar sobre el tipo de degeneración de los tejidos y el tipo de conservación de los tejidos que van a tener. Entonces cuando yo tenga restos óseos, por ejemplo, que estén muy deteriorados, vea que quizás que no tienen mucho tiempo de inhumados, pero tienen una edad avanzada, bueno, ahí voy a tener una explicación. Puedo hacer una diferencia ahora. Si tiene muy poco tiempo de inhumación y muy poca edad, bueno, quizás que ahí hay un problema también que sea metabólico por algún tipo de enfermedad y que eso sí puede afectar mis valores. Entonces, toda esta información me va a dar criterios para poder hacer inferencias sobre los valores que me den. Si tengo algún anómalo, bueno, acá voy a tener variables de control para poder realizar estas inferencias. Y hasta el momento, hace creo que 2 semanas, pudimos obtener las primeras mediciones con el equipo de investigación. Yo estoy haciendo el doctorado y me dirige un arqueólogo de acá de Argentina que es Augusto Tesone, y él tiene mucha trayectoria con la aplicación de isótopos estables en contextos arqueológicos. Mi codirectora es Paula Miranda, que es una bioarqueóloga que trabaja en la zona norte del país, entonces ella también me genera el aporte de los análisis en los restos humanos. Y también tengo otra codirectora, que es la que me presentó junto con Augusto Tesone a la beca doctoral, que ella es bióloga genetista y trabaja junto con Paula en el Banco Nacional de Datos Genéticos, y ellos me dan apoyo institucional y logístico para poder realizar estos tipos de selección de cementerios, para poder generar conversatorios o poder acceder a cierta bibliografía que de otra manera me sería muy difícil. Entonces, a partir del trabajo con ellos en conjunto del 2019, pudimos llegar a estos primeros valores, y estos están puestos en comparación con las tablas que les mostraba hace un ratito de LEN. Acá se ve los valores de estos 22 individuos y acá están en comparación con otros continentes. Entonces podemos ver con los valores de nitrógeno y de carbono que hay una diferencia con los de otros lugares, de otras áreas ya caracterizadas. Entonces vemos que hay una posibilidad o una gran potencialidad del uso de isótopos para poder asignar o descartar población que provenga acá del país, o por lo menos de la provincia. Y luego se comparó esta información con países de América Latina, y vemos que también hay una diferenciación de este primer cementerio del cual se tomó muestra con los de otros países. Entonces también vemos que hay una diferencia importante que nos permitiría poder diferenciar, por ejemplo, personas migrantes que vengan de algún país limítrofe o algún país de América Latina. Entonces vemos que hay una potencialidad grande en el uso para poder descartar o asignar origen. Y aspectos a futuro para considerar. Por un lado, es importante también tomar en cuenta cuando se vayan a hacer este tipo de análisis la variabilidad en el tipo de inhumación. Esto quiere decir el tiempo, el tipo de ataúd en el cual se inhuma esta persona, la profundidad, el tipo de sedimento. Por ejemplo, si este lugar donde está inhumado se inunda todo el tiempo cuando llueve, o si hay alguna nada subterránea. Esas son todas consideraciones que hay que tener en cuenta, o es ideal poder consignarlas para después estar más informados a la hora de interpretar los valores isotópicos. También es importante tener en consideración el tratamiento del cuerpo que se haga por ejemplo, algún tipo de tratamiento médico. Por ejemplo, no sabemos si alguna persona que tuvo tratamiento de quimioterapia va a tener alguna consecuencia en sus tejidos que pueda afectar los valores isotópicos. O, por ejemplo, cuando se realiza, no sé, la autopsia, si algún tipo de tejido queda en remojo o queda
procesado por algún tipo de químico y que eso después se vaya a medir y bueno, no sabemos si afectan o no los valores isotópicos, el embalsamiento, entre otras cosas. Entonces también son variables a considerar y que estaría bueno consignar cuando uno vaya a realizar toma de muestra. También la conservación diferencial dentro del mismo cementerio. Hay inhumaciones acá que son en tierra y otras inhumaciones que son en nicho, que son lugares, supongo que allá también deben haber nichos. Son como cajitas en donde se pone el ataúd y que no está en contacto con el sedimento. Entonces, los procesos de descomposición y de cambio de los tejidos van a ser distintos a los que están en tierra. Entonces, también es interesante poder tomar nota de estos cambios en la conservación. Otra cosa importante es poder generar bases locales para comparar entre países y que tengan un número de muestra alto y la necesidad de colaboración a nivel continental para poder solventar problemas comunes, como el de las personas migrantes, que es un problema muy difícil de poder abordar porque, por ejemplo, si hay una persona que sale de un país y no le puede avisar a su familia hasta que llega hasta su lugar de al lugar que tenía pensado llegar, si le pasó algo en el medio, no se sabe en qué lugar de la ruta esta persona puede haber desaparecido o le puede haber pasado algo. Entonces, es importante, si contamos con estas bases de referencia o con estas bases de datos que sean más locales, bueno, vamos a poder tener vamos a poder hacer una construcción un poco mayor, continental o en el mejor de los casos global, para poder ayudar en los casos de las personas migrantes, que es, me parece que uno de los problemas más difíciles de poder abordar y que el uso de isótopos estables tiene una potencialidad súper alta para poder solucionar este tipo de casos, porque esto discriminan o nos permiten achicar el universo de origen de esta persona. Y ahí podemos centrar la investigación en un país y no en otro. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que generaron esfuerzos para que esta charla fuera posible. Y nada, estoy muy agradecida porque me hayan contactado. Muchas gracias, Belén. Es una presentación fascinante y la tecnología de los isótopos, del análisis isotópico para fines forenses es muy prometedor. Pues estamos recolectando preguntas. We are still collecting questions or commentaries. You can put them in the chat or in the Q&A section. In the meantime, I have a question. Tengo una pregunta que me parece que es bastante común. Sería bueno a lo mejor ahondar en ella, que tiene que ver con el análisis isotópico multiisotópico. Ya que tengo entendido que la transición del análisis arqueológico al forense tiene el factor de que nuestras dietas actualmente tienen orígenes, ¿sabes?, muy variados, ¿no? Es decir, yo comiendo maíz de no sé dónde, tomando agua embotellada a veces que proviene de otra región. Entonces mi pregunta es, a fin de poder tener un mejor análisis isotópico para fines forenses, ¿cuál es el rol que funge esta base de datos abierta que mencionas en su ecología isotópica a fin de poder hacer más robusto el análisis forense? Esa es la pregunta. So it's about multi-isotope analysis and the open source isotope database. Voy a responder en español, porque en inglés medio... sí, me voy a pasar a explicarlo en inglés. Pero, por un lado, hay valores que se usan en la arqueología y que no son traspolables a análisis forense porque las poblaciones, como decía, son distintas. Sobre todo los que son isótopos de dieta. No se puede traspolar porque tenemos dietas distintas y además los productos que se consumían en épocas paleolíticas no son los mismos productos que se consiguen ahora. Incluso que si quisiéramos reproducir esas dietas, los insumos con los cuales tenemos que reproducir esos alimentos no sería el mismo. Entonces, desde lo dietario es imposible. Entonces, por eso, en mi proyecto voy a generar
la base de referencia a partir de tejidos humanos modernos. Yo no voy a hacer ecología isotópica. Hay lugares en el mundo en donde sí lo hacen, que es recolectar elementos que están en el ambiente, que puede ser agua, verduras, frutas, diferentes tipos de plantas. Yo lo voy a hacer ya desde los tejidos, o sea, ya desde los valores isotópicos fraccionados en nuestros tejidos. Y lo voy a hacer con diente y con hueso porque estos son los tejidos que tienen más predominancia en el contexto forense. Es mucho más probable encontrarnos estos tejidos que pelo o uñas, por ejemplo, que también son otros tejidos que se usan en otras partes del mundo para construir estas bases. Hay otros valores arqueológicos que sí son traspolables, o por lo menos sí se puede hacer algún tipo de comparación y podrían ayudar a investigaciones forenses, como son el oxígeno, por ejemplo, o el estroncio. Hay varias investigaciones en donde usaron, hay un investigador que se llama Meir Augustin en Alemania, y él trabajó en un caso en donde se ayudó con una fórmula y con unos valores arqueológicos para poder hacer el cambio de la línea meteórica local de agua de lluvia, se lo pasó después a agua bebible y después se lo estimó para hacer una base de referencia de oxígeno de Dublín. Entonces ahí sí hubo ayuda arqueológica, pero es porque los isótopos de oxígeno están condicionados por parámetros que son más ambientales, altitud, presión, continentalidad, son cosas que no se van a modificar en el tiempo. La dieta sí, y en mi investigación también queremos ver o evaluar si hubo un cambio, que nosotros estimamos que sí, hubo un cambio de dieta en algún momento entre el siglo XX y el siglo XXI. Nosotros creemos que alrededor del año 2000 hay algún cambio en relación a la importación, la exportación, también tiene que haber influido en los planes, por ejemplo, de producción que hay acá en el país. Hace unos años se está plantando muchísima soja en el norte del país, y esto tiene que haber afectado también qué se produce en el país, en qué zonas del país se produce, los cambios de granos que se están consumiendo y dónde se están distribuyendo esos productos. Entonces también creemos que va a haber un cambio dentro del país en una temporalidad media. Entonces también en algún momento esperamos poder medir hueso, diente y pelo, también en una misma persona, porque los gráficos que les mostré, donde podemos ver una comparación de los valores de acá del cementerio de San Martín, que sería de la provincia de Buenos Aires, comparado con países latinoamericanos y con otros continentes. Eso se comparó con la tabla que generó LEN, pero esta medición está generada en hueso. Las tablas mundiales están generadas en pelo, y eso hace que haya que haber una corrección, un factor de corrección, que es que el fraccionamiento va a ser distinto, dependiendo del tejido que yo vaya a analizar. Entonces nosotros tuvimos que aplicar un factor de corrección para que se igualara ese fraccionamiento a este mismo tejido. Entonces tuvimos que pasar de hueso a pelo. El problema es que todos estos estudios están hechos desde la arqueología, y estos valores de fraccionamiento no le dan tanta robustez a nuestros análisis. Entonces es ideal que en alguno de los cementerios a los cuales yo voy a tomar muestra el próximo año, de un mismo individuo, pueda tomar estos tres tipos de tejidos, y así vamos a poder hacer un factor de corrección apropiado para poder hacer este cambio en tejido, que en la arqueología es imposible porque no hay pelo que se pueda comparar con hueso y que se pueda poder poner a prueba estos factores de corrección. Muchas gracias. Si alguien tiene comentario, pregunta. Belén, yo tengo una pregunta. Uno de los como debates éticos en el uso de isótopos estables es que hay varios países que han intentado o han pensado usar isótopos estables para como verificar el país, la nacionalidad de alguien, para casos de refugio, para verificar sus como historias personales, y algunos de ellos no se llevaron a cabo, como en el caso de Inglaterra. En Estados Unidos se puede usar, una persona lo puede usar para como aumentar su caso, pero el Estado en este momento no lo puede usar para como descartar la historia de esa persona. Y
uno de los como debates éticos que he hablado con varios científicos que están intentando de sistematizar isótopos es cómo si mejoramos estos bases de datos, si hacemos este tipo de trabajo, llegaremos a un punto donde esto se puede usar para como fines de vigilancia y exclusión que el ciencia no puede como no soporta, no sé cómo decir eso en español, pero que como en el caso de un guatemalteco dice quiero asilio y resulta que el análisis isotópico muestra que él viene de un lugar donde dice que el lugar que él dice que él viene no coincide con el resultado isotópico, como los eticistas dicen que ese puede ser un falla en el ciencia, pero como las personas que lo usan ponen ciencia como el verdad, como sin debate. Y en tu trabajo que viene desde derechos humanos, ¿cómo piensan esas preguntas y dificultades éticas? Yo creo que todavía no estamos pensando en esos posibles problemas éticos, que en realidad más que problemas éticos yo creo que son más problemas políticos de cómo se puede instrumentalizar una herramienta científica para fines identificatorios, para poder resolver algún tipo de crisis humanitaria o de derechos humanos, y cómo se puede instrumentar eso para desproveer de derechos a ciertas poblaciones. Me parece que ahí, desde el mundo científico, va a ser difícil poder regular que esta técnica no se pueda usar con esos fines, con fines segregatorios, con fines que posibiliten la exclusión o la segregación de poblaciones. Y también creo que la técnica todavía está muy incipiente en su desarrollo. Yo creo que falta muchísimo tiempo para que pueda haber una densidad de muestra tal que permita que asegurar 100% que esta persona proviene de este lugar, porque si bien podamos crear una base de referencia, nosotros podemos estimar que proviene o no de este lugar, o que tuvo esta trayectoria migratoria, o que tuvo como un recorrido de migración, dependiendo de, por ejemplo, si pedimos pelos, podemos saber el último año y medio dónde estuvo. Pero todo esto también tiene tasas de probabilidad. Ahora, dependiendo del país con el cual se compare o donde se construyen estas bases, dependiendo de la densidad de muestra o de la robustez que tenga esa investigación, bueno, va a ser más confiable o no asegurar esto, el origen o la residencia. Pero por ahora diría que va a ser más bien desarrollar la técnica e intentar ayudar en estos casos de significación, que pensar en un futuro potencial en donde no vaya a la par del desarrollo de la técnica y también desarrollos éticos o normativas éticas que enmarquen el uso de esta técnica y no permitan que tenga otros usos o con fines políticos o que tenga otros fines que no sean esto de ayudar en las identificaciones. Muchas gracias. Pues estamos casi a tiempo, pero hay una pregunta de María. Hola Belén, gracias por tu charla. Tu enfoque me pareció muy interesante e innovador. Dado los diferentes contextos de desaparición forzada en la región latinoamericana, ¿están trabajando, creen que existe la necesidad de generar una red de colaboración entre diferentes equipos y científicos que trabajen con isótopos estables? ¿Conoces a científicos trabajando en México, Guatemala o en Estados Unidos en torno a la problemática migratoria? Sí, por un lado me parece es fundamental colaborar con otros científicos que puedan desarrollar estos mismos tipos de proyectos en sus países locales, generando estas mismas bases de datos, estos mismos marcos de referencia, porque los isótopos estables se mueven, o sea, la abundancia natural que tienen en el espacio no responden a límites políticos, geográficos o jurisdiccionales. Entonces, bueno, yo puedo hacer esa referencia que sea cada Argentina o de la provincia, pero eso no quiere decir que por fuera de esta provincia los isótopos vayan a cambiar sus valores, se modifiquen porque cambió la jurisdicción. Entonces, esto pasa a nivel continental y a nivel de países limítrofes, entonces es fundamental poder colaborar con otros investigadores que vayan generando su base de referencia y poder completar estos valores o hacer un mapa justamente de los lugares más críticos que son las fronteras. Entonces,
me parece que es fundamental poder generar estos vacíos de información que se dan en todos estos países, y sobre todo en fronteras críticas como es México, Estados Unidos, o también Argentina con Chile, por ejemplo, o el norte con Bolivia o con Perú. Entonces sí, me parece que es fundamental, y también es la potencialidad que puede tener esta técnica aumenta si hay mayor colaboración también. Haciendo esta investigación de forma aislada, lo puedo hacer acá en Argentina, pero la potencialidad que va a tener es muchísimo menor. Así colaboramos con otros científicos. Y la otra parte de la pregunta, me olvidé. ¿Qué más había preguntado? La segunda pregunta, ¿conoces a científicas trabajando en México, Guatemala o en Estados Unidos con migración? No, o sea, leí cosas, papers, pero no de dialogar o de poder colaborar en estos países, no. Sí, hace poco hicimos un conversatorio con el Banco Nacional de Datos Genéticos, con investigadores de Colombia, que estaba patrocinado por la Unión Europea, y se invitaron a 2 investigadores, uno de Australia y Meyer Agustín, que es de Alemania, pero creo que ahora está en Escocia, por ahí. Y ahí se conectó muchísima gente que era de América Latina, y ahí pudimos dialogar un poco con un investigador, un arqueólogo que trabaja en Colombia, y él hizo su tesis de maestría aplicando isótopos de plomo, carbono y creo que de estroncio a Colombia, a Magdalena, una parte de Colombia, y ahí, bueno, él pudo testear y ver también qué isótopo funciona mejor que otro. Ahí él, en su investigación, se dio cuenta que ahí creo que el de estroncio no funcionaba bien, porque esto se relaciona, los valores de estroncio, con la generación de la roca. Entonces, los valores van a diferenciarse si hay roca más joven y roca más vieja. Creo que en Colombia no hay mucha diferencia, entonces ese isótopo en esa parte de Colombia no iba a servir mucho, pero sí cambiaba muchísimo el de carbono por la alimentación, porque sí había una alimentación muy distinta entre diferentes poblaciones, porque Colombia tiene mucha montaña, entonces las poblaciones que están ubicadas en ciertas partes cambian muchísimo, que están un poco más aisladas, entonces entiendo que por eso hace también que las alimentaciones varíen muchísimo. Entonces, yo sé que ese investigador sí hizo esa tesis maestría y sí tuvo esos resultados, y bueno, ahora falta ver, que es otro problema, es cómo desde el área científica podemos traspolarlo a los cuerpos de médicos forenses, o poder colaborar de alguna forma para que podamos usar estas técnicas en casos reales, y podamos ver si se pueden utilizar, cómo sería también su inserción en un marco jurídico legal, o cómo podemos colaborar con fiscalías o fiscales para que conozcan esta técnica y nos convoquen para que la podamos utilizar, que me parece que va a ser otro gran paso para cuando, bueno, tengamos esto construido, empezar a dialogar y que puedan usar la herramienta, porque podemos hacer de todo, pero que después no la usen es otra cosa. Muchísimas gracias por tus respuestas y nuevamente gracias por la presentación. La próxima semana nos va a visitar Graciela Pérez, y ella va a hablar sobre sitios de exterminio en Tamaulipas desde la Acción Ciudadana. Pues fue un gusto escucharte, Belén. Le agradezco a la audiencia también, y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias. Chao.